en toda nuestra vida también, y que seamos guiados por tu Espíritu Santo. Dios, quita todo estorbo del medio, todo tipo de distracción, de opresión, cualquier situación en el ambiente físico, emocional, mental que esté interponiéndose entre tu palabra y nosotros, que sea anulado por tu poder y que podamos recibir con total libertad esta enseñanza. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, déjeme ponerme el cronómetro nada más para ver cómo estamos en tiempo, y comenzamos dejando un separador en Génesis capítulo 19. Es un pasaje que a lo mejor muchos de ustedes conocen, que realmente podríamos compartir de esto cualquier domingo del año, pero quiero simplemente aprovechar el pretexto de la ocasión, ¿verdad? Primer domingo del año, para compartir este mensaje que hemos titulado Un Nuevo Comienzo. Y en este contexto te quiero contar un poquito de la historia, si tú no la conoces. Uno de los hombres más conocidos, más famosos de toda la Biblia es Abraham. De Abraham se han hecho películas cristianas y también algunas seculares. Hay de hecho una actualmente que me han recomendado mucho, no la he visto, así que no puedo decir si se la recomiendo o no, pero son la misma casa productora que hizo Angel Studios, se llama, esta que apenas hablaba del tráfico de infantes, ¿cómo se llama? Sonido de Libertad, que se llama Hijo de Dios, y ya está en algunas plataformas digitales. Entonces Abraham, a quien conocemos como el padre de la fe, no porque fue el que más creyó, paradójicamente el padre de la fe fue uno de los hombres que más llegó a tener dudas en su vida, sino porque con él nace el pueblo de Dios. Él es llamado de parte de Dios y él obedece ese llamado, y de ahí digamos que nace la fe. Fue el primero que creyó, y desde ahí vemos que la salvación, la justificación no era por obras, era por fe, porque dice que creyó y le fue contado por justicia. Pero Abraham, cuando es llamado por Dios, Dios le dice: deja tu tierra y tu parentela, Señor, todo. Imagínate lo difícil que fue para él. Él era un hombre muy próspero. Entonces imagínate que tú estás en Toluca y tienes empresas y negocios y te ha ido muy bien, y casas y autos y tu familia establecida, y de repente Dios te dice: vas a dejar todo, y te vas a ir con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos y nada más. ¿Y a dónde voy a ir? A la tierra que yo te mostraré. O sea, tenía la promesa que Dios le dijo dónde iba a ir, pero no le había dicho a dónde. Señor, ¿estás seguro? Sí, pero Señor, ¿y mis casas? Sí, pero ¿y mis negocios? También. ¿Y mi familia? También. Toda mi familia, sí. La suegra también. Vámonos, dijo Abraham. Entonces sale corriendo, y al único que se lleva fue a su sobrino Lot. Entonces es algo curioso, porque dices: ¿por qué no alguien más? Y la respuesta es muy sencilla. En este punto de la historia, Abraham todavía no tenía hijos. El padre de Lot, Harán, había muerto años atrás, por lo cual pues se cree que tenían al menos una relación como padre e hijo. Te cuento todo esto para que tú sepas, no de Abraham, sino de Lot, porque a veces entramos de lleno a hablar acerca de Lot, y por su desobediencia lo vemos como un pagano, mundano, pecador, ¿verdad? Y pensamos que cosas como las que vivió Lot no las vamos a vivir nosotros, porque yo soy cristiano, voy a Vida Nueva, digo amén, aleluya, leo la Biblia, le pegué a mi coche un pescado en la parte de atrás y todo lo que un cristiano hace. Sin embargo, entiende que Lot era hasta este momento de la historia casi el hijo de Abraham. Por lo tanto, creció gran parte de su vida con la instrucción, con la educación, con el testimonio, con el consejo. ¿Me explico? ¿De quién? De un desgraciado asesino, pero no, sino del padre de la fe. A pesar de eso, Lot se equivocó, de lo cual aprendemos que tú y yo podemos haber crecido en un hogar cristiano, y viniste el año pasado a la iglesia y lees la Biblia, pero eso no nos exime de cometer errores, de pecar, porque en este cuerpo contaminado por el pecado, en este mundo caído, va a ser muy común que tú y yo lleguemos a fallar, a pecar o cometer errores. ¿Cuántos pecaron el 2023? Levanten la mano toda la bola de perversos pecadores que... Todos pecamos el 2023. ¿Alguien no pecó el 2023? Para que al final pase conmigo a darme consejería. Para pedirles autógrafo, me tomo una foto contigo y la quiero colgar atrás de mi cabecera, ponerle 2 velas, y vas a ser el primer santo que adore, ¿verdad?
Todos hemos pecado, aún la Biblia, hablando a cristianos en primera de Juan, dice: el que diga que no tiene pecado, el tal es mentiroso, y no habla a no creyentes, porque si lees el contexto se refiere a personas ya nacidas de nuevo. No estoy con esto justificando, tolerando el pecado como he atacado tan fuertemente, y tú si vienes semana a semana eres testigo de esto, que he mencionado que es una corriente y un extremo de la iglesia moderna, de un pseudoevangelio totalmente lleno de libertinaje, permisivo, en el cual si pecas no pasa nada. Entonces no es así. Si peco, sí pasa mucho. Si peco, me tengo que arrepentir, pero si peco y me arrepiento, hay perdón y hay esperanza. Entonces Lot peca. Y un día resulta que crece tanto el ganado de Lot y de Abraham que se empezaron a pelear los trabajadores de ambos. Entonces llegan a un acuerdo, dicen: si seguimos juntos no vamos a poder seguir creciendo, y se tienen que separar. Al separarse, Abraham le dice: escoge tú la tierra que tú quieras, y Lot se va rumbo a una región llamada Sodoma y Gomorra. Estaba llena de gente pervertida, corrompida, creo que ahí jugaban las chivas en ese entonces, y bueno, ahí se fue a meter ese hombre. Y Abraham se fue para otro lado. Abraham prosperó, Lot aparentemente también, pero empieza a corromperse. Entonces Dios, por la maldad de Sodoma y Gomorra, determina destruir aquella ciudad, pero antes de destruirla tiene misericordia de Lot y lo envía a sacar. Manda a un ángel, y cuando viene el ángel con Lot, le anuncia lo que va a suceder, le pide que salga, que no voltee para atrás. Y antes de comenzar a leer, ¿por qué este mensaje en esta fecha? Porque justamente Lot estaba, como tú y como yo, a la vuelta de la esquina de un nuevo comienzo en su vida. Entonces este mensaje lo podemos compartir cuando sea, pero hoy, que es el primer domingo del año, y mucha gente ve cada vez que es un año nuevo una oportunidad de volverlo a intentar, ¿no? Realmente es lo mismo si empiezas con un plan nuevo, un proyecto hoy, o a mediados de año, o a finales de año. No tienes que esperarte hasta enero para ponerte a dieta. Pero si en diciembre no estabas a dieta, lo más ridículo que pudiste haber hecho es empezar tu dieta en diciembre, ¿no? Entonces, ya si lo hiciste, ni modo. Pero de repente me encontré una persona que el 24 de diciembre estaba a dieta. Le digo: no hiciste dieta en todo el año, ya trágate todo lo que tengas que tragarte y empiezas el 7 de enero. Pero tú puedes empezar cuando quieras. Sin embargo, mucha gente lo ve como una buena oportunidad. Dice: es un reset, borrón y cuenta nueva, y ahora sí. Y nace la famosa lista de propósitos. Y este año tienes por propósito hacer ejercicio, emprender aquel negocio, terminar tu carrera, casarte, tener hijos. Tu propósito a lo mejor es buscar más de Dios, comenzar a servir, a predicar su palabra. Yo no sé cuál es ese propósito, pero sí sé, porque me acabas de reconocer que el año pasado todos nos equivocamos, y a veces los errores del pasado vienen como una losa que estorban para lo que Dios quiere hacer con nosotros en el futuro. Este era el caso de Lot, que se metió y ya no sabía cómo salir de ahí. No sabemos si quería. El punto es que estaba totalmente atrapado en Sodoma y Gomorra. Viene el Señor a decirle: Lot, Dios tiene algo más para ti todavía. Sal de Sodoma y Gomorra, ve a la tierra que yo te mostraré, y no voltees para atrás. Y vamos a leer su historia. Génesis 19, versículo 16, dice la Biblia. Vamos a leer solamente 2-3 versículos. Desde el 15, dice que al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer, a tus 2 hijas que están aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, dice el versículo 16, que los varones tomaron su mano y la mano de su mujer y de las manos de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Lot recibió esta oportunidad por su linda cara, porque era muy bueno. Vi conmigo: por la misericordia de Dios. Y esta es la buena noticia, que a lo mejor tú estás empezando medio desanimado porque te equivocaste. Dices: que si no hubiera hecho ese mal negocio, y si no me hubiera endeudado, y si no hubiera caído en este fraude, y si no hubiera cometido este pecado, y si hubiera hecho caso al consejo que me dieron. Entonces sí, te equivocaste, te metiste en Sodoma y Gomorra. Hemos hablado fuertemente acerca de eso, y un error es creer que puedo seguir en libertinaje y que no va a pasar nada, pero otro error es creer que no hay esperanza. Si hay esperanza, si hay perdón, si hay una nueva oportunidad, no por nuestra linda cara, no por lo que hicimos, sino por la misericordia de Dios. Dice: después de esto,
Nos quedamos en el versículo, ya me perdí, capítulo 19, versículo 16. Dice que lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Ahora sí que los traductores literalmente le pusieron, lo sacaron para afuera, ¿verdad? Dice el 17, que cuando lo hubieron llevado afuera, le dijeron: escapa por tu vida. Y solamente hay dos instrucciones muy sencillas. Instrucción número 1, no mires atrás de ti. Instrucción número 2, y no te detengas en toda esta llanura. Corre hacia el monte, no sea que perezcas. ¿Cuál es la instrucción número 1? ¿Y la número 2? ¿Es difícil de entender? No, dos instrucciones muy sencillas, ¿verdad? Número 1, no voltees atrás. Número 2, no te detengas. Lo entendimos todos, porque si no, pereces. Versículo 26. Entonces la mujer de Lot, ¿qué hizo? O sea, yo imagino a los ángeles que fueron: Lot, familia, no miren atrás. Y la esposa volteó para atrás. Así de, instrucción número 1, no mires atrás. Instrucción número 2, no te detengas. Y la señora de Lot voltea para atrás y dice la Biblia que se volvió una estatua de sal. No quiero desviarme, pero es interesantísimo cuando estudiamos esta historia desde el punto de vista apologético, porque está confirmado por la arqueología que toda esa región fue consumida por una mezcla de fuego con azufre. La explicación humana que dan las personas para intentar, sin reconocer lo sobrenatural que sucedió, hablan de una mezcla de gases y petróleo y que explotó y que cayó literalmente fuego y azufre del cielo. Bueno, es interesantísimo, que el punto es que está confirmado que eso ocurrió y que toda la región está llena de diferentes figuras de sal. Entonces, ahí luego investiguenlo, por ahí tenemos algunos mensajes, pero hoy quiero más enfocarme en la aplicación práctica. La pregunta es: ¿por qué volteó la esposa de Lot? ¿Por qué nosotros a veces no aprovechamos esta nueva oportunidad? ¿Por qué en vez de aprovechar este nuevo año? ¿Y por qué en vez de haber aprovechado el 2023 cuando comenzó y el 2022 seguimos mirando atrás y pasa cada año y nuestros propósitos, sueños, metas, promesas siguen quedándose solamente en eso? ¿Por qué la iglesia cada año está y confieso y creo y recibo y establezco y decreto, pero no lo vive? ¿Por qué simplemente oímos y hablamos, pero no estamos realmente comprobando las bendiciones de Dios, experimentando, viviendo lo que Dios quiere para nosotros en nuestras vidas? ¿Por qué cada año mi propósito es el mismo que el anterior y el anterior es el mismo de hace 10 años? ¿Por qué es que no logramos nosotros, como dice Romanos 12:2, no hablar, escuchar, recibir, decir amén, sino comprobar, palpar, experimentar la voluntad de Dios, que por cierto es buena, agradable y perfecta? Una de las razones es porque estamos paralizados, simplemente estancados en nuestras vidas, como la esposa de Lot. No estamos hechos una estatua de sal de forma literal, pero sí estamos en nuestra vida, en nuestro propósito, en nuestro espíritu, en nuestras emociones, totalmente como ella, paralizados en muchas ocasiones, porque seguimos mirando hacia atrás, porque seguimos nosotros atormentándonos por el pasado o añorando el pasado, que son las dos teorías de por qué la esposa de Lot volteó para atrás. Durante muchos años los teólogos debatieron. Algunos decían es que quizá iba pasando y volteó un letrero que decía solo hoy 50% de descuento. Otros piensan que había un póster de William Levy. Otros piensan que vio unos zapatos Fuchsia en el camino. Pero la probabilidad más cercana a la realidad es que volteó, número 1, o avergonzándose de su pasado. ¿Por qué me metí ahí? ¿Cómo estuve ahí? O número 2, extrañando su pasado, añorando lo que estaba dejando atrás. Yo no sé cuál de esos aplica más para tu vida el día de hoy. Por si las dudas, quiero abarcar ambas. ¿Con cuál comenzamos primero? Hay personas que no logran avanzar porque se siguen atormentando por la culpa, porque han escuchado el evangelio, porque saben. Y yo por eso, cuando empecé a enseñar Romanos, que por cierto te invito cada jueves a las 8 de la noche a través de la página de Facebook, un servidor totalmente en línea, donde quiera que estés lo puedes escuchar, no hay pretextos.
Cuando hablamos de las doctrinas de salvación, les decía, quiero explicarlas, pero explicar cómo eso aplica para tu vida, porque de nada me sirve que las sepas explicar en un examen teológico si no sabes qué hacer con ellas en tu día a día. Entonces hay gente que de entrada no sabe ni qué significa, ¿no? Entonces, para comenzar por ahí, si ni en tu vida ni en un examen estás pues muy mal. Entonces, ¿qué significa que en Cristo tenemos redención? ¿Qué significa que Él fue propiciación? ¿Qué significa que en Él hay justificación? ¿Qué significa la reconciliación? ¿Qué significa la adopción? ¿Qué significan todas estas doctrinas? Pero no solamente qué significan, sino cómo aplican a mi vida. Y cuando entendemos lo que aplica para nuestra vida, ya no seguimos paralizados, porque entiendo lo que después de explicar Pablo concluye en Romanos 8, versículo 1. Una vez que entendemos todo esto, dice, no hay ninguna condenación para quienes están en Cristo Jesús. Pregunta, ¿estás en Cristo Jesús? Sí, no los vi tan convencidos. ¿O en quién estás? ¿En Tlaloc o en quién están? ¿En Baltasar o en quién están? Están pensando en la rosca todavía algunos. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Y para quienes están en Cristo Jesús, ¿cuánta condenación hay? Entonces, ¿por qué te sigues atormentando tú y culpando tú por lo que Él ya borró de tu lista? ¿Por qué seguir mirando atrás hacia aquello que Él ya no te está recordando? ¿Por qué permitir que tú mismo, que otros, que tu pasado te esté trayendo al presente lo que quedó ya clavado en la cruz del Calvario? Y no en sentido figurado, sino literal. Colosenses 2 dice que el acta de decretos que nos era contraria, es decir, una lista de pecados que nos acusaba. Mira, tú fuiste borracho, fornicario, adúltero, narcotraficante, drogadicto, tú fuiste alcohólico, tú fuiste prostituta, y tú robaste, y tú fuiste fraudulento, algún día estuviste en la perra brava ahí los domingos también, sin camisa, vamos, diablos. Todo eso de lo cual ya te arrepentiste, ¿verdad que sí? ¿De todo eso se arrepintieron? ¿De absolutamente todo? Gloria a Dios. De todo eso dice, no hay ninguna condenación. Y viene Dios a tomarnos de la mano, como vino con Lot y con su familia, porque solos no podemos. Viene a instruirnos con su palabra, porque solos no podemos. Esta es una figura del evangelio. ¿Te das cuenta? El ser humano en el mundo de pecado, siendo visitado por el Señor. Si no me equivoco, uno de los dos ángeles es el ángel de Jehová, que es Jesús en el Antiguo Testamento, tomándonos de la mano, diciendo, te extiendo mi misericordia, tienes que salir de aquí, muestra de arrepentimiento, te vas a salvar del juicio, pero es bien importante que para que logres tomar la nueva tierra que tengo para ti, figura de el cristiano que está buscando alcanzar esa promesa de Dios. No puedes seguir atormentándote por lo que hiciste en el pasado, o vas a quedar como la esposa de Lot, totalmente paralizado. Y así es como vive mucha gente. Viene a la iglesia el domingo y escucha la palabra y escucha testimonios. ¿Cuántos creen en el poder de la oración? Amén. Pero no han realmente en sus vidas experimentado de ese plan precioso que Dios tiene para ellos. No están viviendo realmente las promesas de Dios, los sueños de Dios, los planes de Dios, en muchas ocasiones, porque seguimos volteando hacia atrás. Y es que si yo no hubiera hecho esto, ¿y para qué le dije que sí a ese chavo el año pasado? Y si yo hubiera hecho caso, y si no hubiera, y así estamos. Y así hay mucha gente que lleva toda la vida. Ahora, ¿estuvo bien lo que hiciste? No. ¿Estuvo mal? Sí. ¿Pero qué ganas atormentándote? Nada. Ahora, que todo el mundo lo hubiera hecho bien y solo tú te equivocaste, y dirías, uy, sí, señálenlo todos. Pero hasta donde yo recuerdo, hubo alguien que dijo, el que esté libre de pecado, que suelte la primera piedra, revelándonos lo que Pablo escribió de forma explícita en Romanos 3:10. No hay justo, ni aún uno, más que los que van a vida nueva. ¿Eso dice la Biblia? ¿No? Más que el pastor y el papa. ¿Eso dice la Biblia? Di conmigo, nadie. Todos hemos pecado. Entonces, no es que el pecado está bien, pero Dios proveyó un remedio para el pecado, que es el perdón y la salvación. Cuando me arrepiento, vengo a Cristo, me tomo de su mano, miro para adelante y dejo de mirar atrás.
Entonces, ¿cometiste errores? Sí. ¿Cometí errores? Sí. ¿Hubo cosas que pudimos haber hecho mejor el 2023? Claro que sí. Pero es imposible hacerlo todo bien. ¿De qué se trata? ¿De seguir entonces haciéndolo mal? No, sino de reconocer que hubo errores, que hubo pecados, y justamente al reconocer puedo corregir. Pero ¿cómo voy a corregir si no reconozco? Entonces tienes por una parte el extremo de la gente que vive atormentándose toda la vida, pero tienes el extremo de la gente que no lo reconoce. Le es muy difícil al ser humano llegar a este punto intermedio. Entonces a veces, como un caparazón para protegernos o proteger nuestro orgullo, nuestra vanidad, ¿qué es lo que hago? Es decir, está bien, no está mal, y vivo en libertinaje. O me hago víctima, me convierto automáticamente en el mártir de mi propia historia, un mártir creado por mí mismo. No, es que yo hice y no hice, y dije y no dije. Porque cualquiera de las dos es más fácil que pararme frente a Jesús y decirse: necesito tomarme de tu mano y salir de aquí porque no está bien, y reconocer que esto estuvo mal, perdóname. Es difícil decir: Dios, perdóname, porque eso implica reconocer el error que cometimos, el pecado que cometimos, y es un golpe duro al ego del ser humano. Y para poder avanzar, lo primero que tengo que hacer es eso: reconocer, Señor, sí me equivoqué, pero no reconocerlo para seguirme lamentando, sino para que a la par que reconozco, abrazo sus verdades. Señor, me equivoqué, y sí pequé, y fui un desgraciado, y hablé, y dije, y no hice, e hice, pero creo que tu misericordia se renueva cada mañana, no cada año. O sea, ni siquiera tendría que esperar al día de hoy para compartir esto como te lo dije hace unos minutos. Simplemente estoy aprovechando el pretexto y como se dice, tropicalizando el tema, que es ponerlo dentro del contexto de la fecha en la que estamos, para aprovechar que puede que lo recibamos mejor que en otro momento. Pero realmente, si tú escuchas este mensaje en abril, en mayo, en junio, cuando sea, también aplica, porque Lamentaciones 3:23 dice: su misericordia se renueva cada mañana. Y esto va para aquellos que a lo mejor dicen: propuse esto y la regué desde el 1 de enero. ¿Te ha pasado? Y lo que quería lo eché a perder. No, a lo mejor propusiste estar en paz en casa y se pelearon en la madrugada del 31 de diciembre al 1 de enero. O sea, en los primeros minutos de enero ya estaban del chongo. Propusiste y ya estabas mala copa desde las 3 de la mañana del 1 de enero. ¿Cuántos están mala copa el 1 de enero a las 3 de la mañana? Levanten la mano, sean honestos, ¿no? No hay nadie así bien borracho, pero al menos honesto, ¿no? Y dices: ya la regué. Y bueno, propuse que cuando pasara Reyes empezaba la dieta. Hoy es... yo quería, porque en diciembre ¿cómo traga uno, no? Entonces dije, ya pasando la rosca en orden, y me acaban de regalar una rosca de Reyes. Dije, se pospone al 9 de enero, porque esta va a durar como 2 días más. Entonces dices que quería hacer algo y ya me equivoqué. Bueno, dentro de todo esto, la noticia buena es que no tienes que esperarte al 2025 para comenzar otra vez. Hoy es un buen día, porque hoy la misericordia de Dios ha renovado para ti y para mí nuevamente. Y la sangre de Cristo, 1 de Juan 1:7, nos limpia de todo pecado. Y esa lista de acusaciones que te conté hace rato, que había en Colosenses 2, ¿sabes qué dice el resto del pasaje que pasó con ella? Fue clavada en la cruz del Calvario. Ahí Jesús la anuló y le quitó al reino de las tinieblas la autoridad que tenía en contra de nosotros, y nos trasladó, dice un capítulo antes, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos por su sangre el perdón de pecados. ¿No son excelentes noticias para comenzar este año? Decir: Señor, tengo tu perdón, tengo tu favor, vivo en tu reino. Ya no voy a seguir viendo con remordimiento, con vergüenza, con culpa, porque creo estas verdades. Porque si alguno está en Cristo, 2 de Corintios 5:17, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hace Cristo con nosotros? Nueva. Si alguno está en Cristo, remodelada criatura es. Cuando alguien tiene un coche todo chocado y lo lleva al taller y lo arregla, que por cierto yo choqué en vacaciones, ya lo están arreglando, y llega contigo y te dice:
Mira, mi coche es nuevo. ¿Qué le dices? No, no es nuevo, está arreglado. No es nuevo, no. Es el mismo, pero ya no tiene los golpes, lo arreglaste. Pero si lo cambia por otro, entonces es un coche remodelado, reparado, es nuevo. ¿En qué nos convierte Jesús a nosotros? Ya no soy el mismo pedazo de chatarra con 2, 3 remaches hechos ahí por el tuercas, ¿verdad? Porque además hay de arreglos a arreglos. Y esto es lo que hace el mundo. El mundo representa al tuercas en este caso. Entonces venimos y te pueden ayudar. Y hay gente que por eso dice, no, es que yo en tal religión y sí me ayudó. Y fui con tal persona y me ayudó. Y un curso de coaching y me ayudó. Sí, pero hay una gran diferencia entre todas las filosofías y corrientes humanistas del mundo y Jesús. El mundo te puede ayudar temporalmente en algunas áreas, en algunos momentos. Jesús lo cambia todo, todos los días, permanentemente. Nueva criatura es. Ahora, no es que vengo a Cristo, hago una oración y automáticamente al otro día soy una nueva persona, porque eso lo experimentaron muchos, ¿no? Tu esposo se convirtió al cristianismo, entonces tú esperabas que al otro día le creciera el cabello, se le marcara el abdomen, que tuviera la cara de David, el cuerpo de Sansón, la cartera de Salomón, y sigue siendo el mismo viejo gruñón, panzón y pelón de antes. Dice el Señor, ni la cartera de Salomón ni la cartera de Salomón, ¿no? Está como el rey Nabucodonosor, pero cuando estuvo en quiebra, ¿se acuerdan? Y no que iba a ser nueva criatura. Primero es renovado completamente en su ser interior y después a través de esa relación con Dios en el día a día, a través de algo que conocemos teológicamente como un proceso de santificación progresiva. Al recibir al Espíritu Santo tiene todo el poder, Hechos capítulo 1, de parte de Dios para ser transformado día con día, con día, con día. En ese sentido somos nuevos. Es como si tuvieras un auto, no que fue reparado ni que cambió, sino que tuviera como una programación, como un ADN que pudiera estarse actualizando y renovando día con día. Que aunque pasaran los años, no tuvieras que cambiarlo por otro y por otro y por otro, porque él solito se estaría renovando. Al recibir a Cristo es el potencial que nosotros recibimos de ser completamente nuevos. No nos hemos dado cuenta, mis hermanos, que al venir a Cristo no solamente somos nuevos, sino que esto mismo implica que somos más ricos de lo que creemos. Y no hablo en sentido figurado, sino literal. Mira, ¿cuánto dinero gasta la gente en renovar algunas cosas en su vida? ¿Cuánto gastan las mujeres en renovar su armario? ¿Sí o no, maridos? A ver, cierren los ojos las mujeres. Ciérrenlos tantito. Cierren los ojos tantito. No, es un orden pastoral, no sea rebelde. No. Maridos, sí o no, su mujer está con los ojos cerrados, tengan confianza, no va a pasar nada. Sus mujeres gastan mucho en renovar cosas en su casa que a lo mejor no necesitan. Levanten la mano, sepárense de la silla para que no sienta su mano levantada, ¿no? Porque dicen, a ver, ahorita voy a sentir aquí al infeliz, ¿verdad? ¿Ya se separaron? Ojos cerrados las mujeres. Ahora sí, maridos, no corren peligro. Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo? Levanten la mano, 1, 2, 3. Déjenla arriba, no la bajen. Aguánteme tantito. Listo, mujer, ya puede abrir usted los ojos. No vio a su marido, pero además de las cámaras que hay en la iglesia, les tomé una foto con mi celular y si no quieren ustedes, esposos, que esa foto llegue hasta sus hogares, al final por una generosa ofrenda la puede editar y eliminar sus rostros con la mano levantada. Pero hay gente que a veces se cree superior porque tiene mayor capacidad de renovar cosas en su vida. Y nosotros a veces nos sentimos menos porque no tenemos esa capacidad. A lo mejor en vacaciones conviviste con familia, amigos, vecinos, y con el aguinaldo y las prestaciones y los bonos, y al final cambiaron el coche y se cambiaron de casa y se fueron de vacaciones, y los regalos tenían ahí a medio Liverpool abajo del árbol, y se comieron como 5 roscas cada uno, ¿verdad? Y tú dices, y te sientes mal porque tú no tienes esa capacidad. Y la gente paga mucho por renovar el auto, por renovar la casa, y yo no estoy diciendo que esto es pecado, pero sí estoy diciendo que esto ni garantiza felicidad, ni tampoco tendríamos que sentirnos menos, porque nosotros somos más ricos
Lo que pasa es que no estamos evaluando nuestra vida con el tipo de cambio correcto. Y te lo explico con este ejemplo que anteriormente he llegado a utilizar. Si a un niño le dices, un niño que no entiende tipos de cambio, solamente entiende sumas y restas, y en la escuela le dijeron que 200 es más que 100, y le enseñas un billete de $100 que equivale a unos 1,750 pesos actualmente, y un billete de 500 pesos, y dile al niño, ¿cuál quieres? ¿El de 100 o el de 500? ¿Cuál va a elegir el niño? El de 500. Va a creer que tiene más que el que tiene 100, como anda la gente en el mundo. Hay muchos arrogantes, presumidos, mira lo que tengo, mira lo que manejo, mira dónde vivo. En cambio, si otro niño, bien instruido por sus padres, entiende cómo funciona el tipo de cambio y comprende que no solo se trata de la cantidad, sino cuánto equivale, se moriría de risa y diría, ¿de qué me estás hablando? El tuyo son 500, pero son pesos. Y alcanza, aunque el número 500 es mayor a 100, alcanza más el de $100 para 500 pesos. Es casi 4 veces más. Nuestro gran problema es que vivimos viendo nuestras vidas, comparando nuestras vidas con un tipo de cambio incorrecto. Nos valoramos con el valor que el mundo da a las cosas. ¿Cuántos pesos, cuántos dólares, cuántos euros, cuántos bienes, cuántos coches, cuántas casas, cuántos negocios? La pregunta es, todo eso que ellos tienen, ¿cuánto tiempo va a durar? La Biblia dice, y lo vimos hacia finales de año, nada hemos traído a este mundo y nada nos podemos llevar. Todo aquí se queda. Entonces es como que alguien te dijera, me fui de vacaciones a Europa una semana. Felicidades. ¿Te sentirías mal si tú tienes un boleto para irte 6 meses? ¿Le tendrías envidia? Entonces la gente que se hace chiquita por, ay, mira lo que tiene, es porque no ha entendido que nuestro tipo de cambio, porque es el precio por el cual la Biblia dice que fuimos comprados, es la sangre de Jesucristo. Y no alcanza para renovar la casa, el coche, sino para renovar tu vida, tus fuerzas, tu espíritu. No alcanza para 6 meses de vida por un doctor, alcanza para vida eterna. No en una semana en Europa, sino en el reino de los cielos, por los siglos de los siglos de los siglos. Somos multimillonarios. Venimos a Cristo y su sangre nos compra y lo renueva todo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es completamente. Y cuando entiendo eso y lo creo, y no solamente lo sé explicar en un examen, aleluya, aquí están las doctrinas de salvación y fui renovado, sino que en verdad lo llevo a mi corazón, puedo comenzar a ver hacia adelante y dejar de mirar atrás como la esposa de Lot, diciendo, sí, Señor, me equivoqué, pero gracias porque tu misericordia se renueva cada mañana, porque me libras de culpa, porque me libras de condenación, porque me libras del pecado y porque lo renuevas absolutamente todo. Y entonces puedo mirar hacia adelante con la libertad que solo Jesús nos puede dar. Porque filosofías y otras cosas sí te pueden ayudar. Me han preguntado, porque está muy de moda, pastor, ¿es malo tomar cursos de coaching? Le digo, pues no es que está mal. O sea, de que vayas a escucharte 1 hora a alguien que te dé un poco de ánimo, como por ejemplo, por ahí hay algunos youtubers cristianos en redes muy polémicos, ¿no? Y mucha gente los idealiza y muchos los satanizan. Y es que no lo están viendo desde el punto de vista correcto. O sea, de tener un youtuber dando un mensaje a tener otro mentándosela a todo mundo, ¿a cuál de los dos prefiero? Para influir a las siguientes generaciones. Al que al menos deje algo positivo. El error es creer que eso sustituye mi discipulado personal con la palabra de Dios. Entonces vas a un curso de coaching y te ayudó, gloria a Dios, pero que eso no reemplace tu contacto con la palabra de Dios. Porque el curso te va a ayudar un momento en algún área. El Espíritu Santo de Dios y su palabra te va a ayudar toda la vida, en todo momento, en todas las áreas. Le dijo Pablo a Timoteo que la palabra de Dios es más que suficiente para que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es importante que estudiemos y que leamos toda la palabra de Dios. Yo entiendo que a veces nos apasionamos con algunos temas como creyentes, pero no nos podemos casar solamente con un tema. O sea, hay gente que, por ejemplo, es que las profecías y pura profecía o pura apologética. A mí me encanta la apologética y creo que lo que más leído es apologética, pero no puedo solamente casarme con eso, porque a lo mejor aprendo a defender bien el evangelio y a responder a las preguntas difíciles en contra de mi fe,
pero no sé qué hacer en otras áreas de mi vida, y es lo que le pasa a mucha gente. Entonces la Biblia habla de todo, de familia, de salud, finanzas, de emociones, de santidad, de oración, y de todo tenemos nosotros que aprender, y de todo tenemos que predicar. Esta es la verdadera sana doctrina. No es cuando alguien solo predica arrepentimiento, solo predica ánimo, sino cuando alguien lo predica todo. Dijo Pablo, no es ruido anunciaros todo el consejo de Dios. Y cuando vengo a toda la palabra me ayuda en todas las áreas de mi vida. La palabra renueva toda mi vida y todas las áreas de mi vida. Di conmigo en voz alta, soy hijo de un Dios que convierte rameras en ejemplos de fe. ¿No me lo crees? Te cuento la historia de Rahab, la ramera. ¿O qué creías? Que era una mujer que vendía ramas en las calles. La puedes encontrar en el Antiguo Testamento y la puedes encontrar en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, déjame te oriento por dónde está. En Hebreos 11. ¿Sabes qué es Hebreos 11? La galería de los héroes de la fe. Aparecen dos mujeres. Sara, a quien Dios que cambie el nombre de Saraí a Sara, de princesa a madre de multitudes, la esposa de Abraham, el padre de la fe. Y junto a una mujer de este calibre, Rahab, la ramera, confirmándonos que no hay nada que hayamos hecho en el pasado que sea más grande que el poder de la sangre de Cristo para limpiarnos y renovarnos y cambiar la historia, e incluir a los más grandes desgraciados en la lista de ejemplos de fe para las siguientes generaciones. ¿Te imaginas que eso se dijera de nosotros el día de mañana? No, hombre, es que mi abuelo y mi tío, mi papá era así, 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 pero Cristo lo cambió. Y haciendo un paréntesis, si tienes una relación quebrada con alguien por tu pasado, que es muy común, un tema en consejería, mi hijo no quiere saber de mí, mujer no quiere saber de mí, en vez de estar insistiendo con palabras, simplemente refleja a Cristo con tu ejemplo. Que empiecen a ver a Jesús en tu vida y solitos van a darse cuenta de que hubo un cambio y su concepto de ti, como cambió el de Rahab, va a cambiar. Vuelve a decir conmigo, soy hijo de un Dios que convierte rameras en ejemplos de fe, estériles en madres, huérfanas en reinas. Todo eso lo hizo. Esclavos en gobernantes. ¿Estás repitiendo como merolico o estás repitiendo con conciencia? A ver, ¿qué dije? Ya entendimos. Rameras en ejemplos de fe. Luego te dije, estériles en madres. Pregúntale a la misma Sara. Huérfanas en reinas. Estoy hablando de algunas sin leer la Biblia. Esclavos en gobernantes. Perseguidos en conquistadores. Ya parece que están con un rosario ustedes. Perseguidos en conquistadores. En voz alta. Cobardes en valientes. Asesinos en apóstoles. Uyuyuy, ayayay. Otra vez, asesinos en apóstoles. Así que mi pasado nunca más va a estorbar mi futuro. Amén. ¿Te la creíste o no te la creíste? Todo esto hizo Dios, lo que no puede hacer con nosotros. Porque no es para que lo leamos. Ay, mira lo que hizo Dios con la Rahab, con el Pablo. No, hombre, pero pues yo soy el Pujas. ¿Qué? La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, que no hace acepción de personas. Conclusión lógica de estos dos versículos: lo que hizo en el pasado lo puede hacer con nosotros otra vez. Otra vez. Segundo punto. Ya casi nos llevamos todo con el primero, así que voy a ser muy breve con esto. Probablemente la esposa de Lot, me quedé pensando quería decir su nombre, pero ni se menciona su nombre, ¿verdad? No sabemos cómo se llama. Siempre te he dicho, la Biblia no se molesta, no se toma la molestia de mencionar el nombre de aquellos que con su vida nunca hicieron nada. Esto está fuerte. Entonces, no sabemos quién fue o cómo se llamó. De otras mujeres lo sabemos, de ella lo pudimos haber sabido, pero la recordamos como la esposa de Lot y nada más. Probablemente dijimos, volteó atrás extrañando su pasado.
Ay, Sodoma y Gomorra, el pecado tan bueno que estaba, ¿verdad? Y las gorditas de Doña Lupe que voy a tener que dejar este año. Híjole. Mis horas durmiendo en vez de estudiar la palabra de Dios. Ay, lo rico que estaba mi cama en vez de venir al discipulado. Un domingo perdiendo el tiempo en vez de estar en las tardes de oración cada último domingo de mes. Así estamos a veces. Tenemos el nuevo propósito por delante, pero al mismo tiempo se nos sigue antojando, seguimos extrañando el pasado. Es una lucha entre la carne y el espíritu, que es normal, que no te sientas mal por la lucha, pero sí entiende que si no te fortaleces en el espíritu, te va a terminar ganando en la carne las ganas de volver al pasado. ¿Quieres vivir en santidad? ¡Ay! Y la fornicación, y ¡ay! El adulterio del pasado. Entonces a mucha gente la vuelve a arrastrar hacia atrás. O en algunos casos ni siquiera eso. Quiero profundizar más en otro punto porque de esto otro recientemente hablamos. Es un mensaje muy fuerte. Amigos de Dios o del mundo, ¿se acuerdan? En diciembre, a principios de diciembre, más o menos, fue un mensaje que nos descalabró, fue como un costal de rocas para cada uno de nosotros. Te lo recomiendo mucho. Así que no quiero enfocarme en esto porque hablamos bastante ahí, sino en otra perspectiva, y es que mucha gente queda paralizada no porque está viendo la vergüenza de su pasado, pero sí porque se queda al contrario del primer ejemplo, paralizada con los recuerdos buenos de lo que algún día tuvieron en el pasado. Y viven ahí. No es que esté mal tener buenos recuerdos, pero tampoco puedes vivir simplemente de ellos. Tienes que avanzar. Perdiste un ser querido el año pasado. No te estoy diciendo que no pienses en ellos, pero si te la pasas es que ya no está y ya se fue, te vas a perder de la gente que todavía te queda. Todos hemos tenido pérdidas humanas, materiales, relaciones rotas. No es borrar la memoria porque no se puede. Quedó más que claro cuando vino Chris con un mensaje increíble que nos explicaba todo esto. Entonces no es voy a borrar el pasado, pero tampoco es que puedo seguirme toda la vida pensando en lo que algún día tuve, en lo que algún día fue bueno. No, hombre, y es que yo hace años, me han dicho algunas personas, yo predicaba la palabra, pastor. No, y yo estaba en la alabanza, pastor. Y yo era parte del liderazgo de la iglesia, pastor. Me han dicho, yo era pastor. Y digo, ¿y no el don y el llamado es irrevocable? Sí. ¿Y entonces? ¿Por qué seguir recordando simplemente lo que algún día fue bueno y no repetirlo y mejorarlo y crecerlo ahora cada vez más? Yo algún día me acuerdo que oraba y buscaba y la gente te habla a veces de su pasado de forma terrible o maravillosa, pero pocos se ubican con los pies en la tierra, en el presente, y dicen, esto soy, esto tengo, aquí estoy, y de aquí para adelante voy a avanzar. Hay gente que llegó a ser muy próspera económicamente y que lo perdió todo, y que vive no atormentándose de sus errores, sino simplemente recordando, no, yo algún día tuve empresas y ranchos y caballos y la Cheyenne, también la Cheyenne. ¿Y por qué en vez de eso no buscas la dirección de Dios y sigues avanzando en vez de estar estancado simplemente de los recuerdos del pasado? Entonces, si algo en el 2023 fue bueno, gloria a Dios, pero no puedes vivir solamente de ese recuerdo. ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 15? Vamos ahí tantito. Juan capítulo 15. Fíjate lo que sucede cuando estamos en Cristo. No solo somos nuevos, como ya lo vimos, sino que además comenzamos a dar fruto. Pero yo ya di fruto, más fruto. Fíjate, Juan 15, versículo 1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, o sea, el 2023 dice, no, es que yo ya busqué de Dios y prediqué y serví e hice
y prosperé y por fin bajé de peso y me puse a dieta y me metí a hacer ejercicio. Y ¿qué es lo que hiciste? Pero estás en Cristo y en Cristo llevaste fruto. Pero una vez que llevas fruto, ¿qué hace Jesús con nosotros? Lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, si el 2023 hubo cosas en tu vida que salieron bien, es tiempo de seguir pegado a Dios para que nos limpie y que ahora demos más fruto en nuestras vidas. Dice después, lo limpiará para que lleve más fruto. Dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ahora dice Jesús, no solo fruto, sino mucho fruto. Pero separados de él, añadió, nada podemos hacer. Entonces, si ayer tuviste una gran victoria, qué bueno, cuéntalo, disfrútalo, pero no te quedes ahí. Ahora avanza a lo nuevo o a aumentar lo que Dios te dio en el pasado. Y no estoy hablando solamente en tema financiero, porque su avaricia luego lo está pensando, ¿verdad? Aunque tampoco estoy diciendo que está mal, eres un hombre de negocios y vas a prosperar más, gloria a Dios. En el área de tu vida donde Dios esté bendiciéndote, Dios te puede seguir bendiciendo más. Entonces, hubo cosas en tu vida que cambiaron, sigue tomado de la mano de Dios para que cambien. Porque ¿qué pasa con mucha gente? Que una vez que alcanza la meta, voltea para atrás para recordar sus victorias, en vez de seguir ensanchando su territorio. Y yo recuerdo historias en la Biblia donde, por ejemplo, Jesús le dice a la iglesia, van a predicar la palabra, Jerusalén, Jerusalén. Y en Jerusalén hubo milagros y manifestaciones sobrenaturales de parte de Dios, y la palabra y la gente se convertía. Estaban tan cómodos ahí que se les olvidó que después de Jerusalén seguía Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y tuvo que permitir Dios una persecución para que la iglesia, al huir, abarcara lo que Él les había mandado, que era no solamente prosperar en un área, sino ensanchar el territorio del reino de los cielos. Y esta siempre ha sido la forma en la que Dios ha operado. Abraham, tu descendencia será como la arena del mar, nadie la va a poder contar. Josué y Caleb, ¿te acuerdas de Josué antes de partir? Llama a todo el pueblo, había conquistado gran parte de Canaán. ¿Y qué dijo? ¿Se acuerdan de aquellas victorias y cómo conquistamos Jericó? No los llamó para recordarles sus victorias del pasado, sino para recordarle las ciudades que estaban pendientes por conquistar. Así empieza, así termina el libro de Josué. Josué llamándolos y diciéndoles, quedan tal y tal y tal y tal. Recuerden que Dios nos las prometió, ya no voy a vivir yo, pero ahí se las encargo. Yo hoy estoy a la vuelta de la esquina, pero ustedes se los van a surtir por mí. Nunca fue un hombre conformista. Y es que hay una gran diferencia entre contentamiento y conformismo, y la iglesia a veces las confunde. Caleb, compañero de Josué, de edad avanzada, le dice a Josué, oye, de lo que Dios me prometió falta ese monte todavía. Y Josué le dice, pero tú ya estás bien grande, ya te dieron la del INSEN, tú ya te jubilaste, tú ya vete a disfrutar, a tu casa a descansar. Dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Dios me envió. Y a bastonazos, pero se apañó el monte también Caleb. Los hombres de Dios siempre tuvieron contentamiento, jamás fueron conformistas. Ahí para que la publiques en Twitter, porque yo no tengo. A veces nos confundimos. Al que quiere prosperar, lo satanizamos a veces de que es un avaricioso, codicioso, o al que es que a veces hay gente que quiere prosperar y si es avara en su corazón y piensa que eso le da felicidad, y a veces hay gente que tiene contentamiento y entiende que con Dios puede seguir avanzando. Entonces los extremos son estos: uno, creer que si yo tengo más voy a ser más feliz, o creer que como es malo, porque eso a veces se relaciona con la felicidad, entonces no tengo que anhelar más. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Yo tengo que estar contento con lo que tengo hoy, con mi condición actual, pero con la bendición de Dios y las demás áreas de mi vida crezco. Qué bueno. Y no hablo solamente de dinero, déjame darte algunos ejemplos.
estás soltero, y los solteros regularmente, ¿qué quieren? Novia. Y cuando es novia, ¿qué quieren? Casarse. Y cuando se casan, ¿qué quieren? Hijos. Y cuando tienen hijos, ¿qué quieren? Dicen por ahí que cuando están bebés te dan ganas de comértelos. Cuando crecen dices, ¿por qué no me los comí? ¿Verdad? Quieren libertad, ¿no? Y pasan más años, están casados y se quieren divorciar. Y es un círculo vicioso en el cual el problema no es si hay hijos, si hay esposas, si hay soltería, sino que la gente no sabe disfrutar cada momento de su vida. Entonces, estás soltero, no está mal que tengas el anhelo de querer tener novia, pero disfruta este momento. Ese es el punto. Y cuando llegue la novia, gloria a Dios. Y no está mal que quieran casarse, pero disfruten su noviazgo. No empiecen a platicar del matrimonio a la semana de novios. Y si se casan y deciden esperar para tener hijos, tampoco está mal que quieran disfrutar un rato de su matrimonio. Habrá gente que te tache de egoísta. Bíblicamente no te lo podrá sostener. Te casas y quieres tener hijos inmediatamente y ser la familia conejo. Gloria a Dios. Yo quiero ser Abraham, ¿no? Y tener aquí a 200 hijos. Está bien. Si es lo que querían, qué bueno. El problema es que vivimos idealizando y nunca aprendemos a disfrutar lo que tenemos actualmente. Entonces espiritualmente también. Es que ya paso este tiempo con Dios y estoy leyendo tanto. Qué bueno. Pero si puedes, avanza más. Contento, pero jamás conforme. Y también aplica, por supuesto, a lo que la mayoría entendió, a la parte financiera, laboral. Entonces creciste y tu negocio creció. ¡Qué bueno! Estate contento, pero si Dios te puede prosperar más, ¿por qué no? Si alguien te tacha de avaro, es porque no ha entendido la diferencia entre estos dos puntos, o el equilibrio. Error sería creer que cuando tenga esto, y cuando tenga aquello, y cuando vaya aquí, cuando vaya allá. Entonces disfruta lo que tienes, estate contento con lo que tienes, pero no vivas de viejas victorias del pasado. Sigue avanzando a lo que Dios tiene para ti. Que por fin, pastor, el 2023 bajé 5 kilos. ¿Y qué hace mucha gente cuando sube? Les dicen la bolsa, porque bajan y suben y bajan y suben, y así se la llevan toda su vida, con más cambios que el peso, ¿verdad?, frente al dólar. Entonces hay personas así. Entonces, ¿por qué? Por lo mismo. Voltean a ver, toman su retrato del pasado, ¿no? Ya gané Mr. México, ¿verdad? Y ya fui Miss Calimaya, ¿no? Y ahí se quedan. Entonces, ¿sabes qué? Qué bueno, ahora voy a seguir avanzando, sin caer en el extremo de la vanidad. Voy a seguir avanzando, voy a seguir cuidando, voy a seguir creciendo. Y que el año pasado logré correr 5 kilómetros diario. ¿Y por qué no vas este año por 6? Y que logré nadar 2000 metros. ¿Y por qué no vas por 2500? En todas las áreas de tu vida. Contento, disfruta lo que tienes. Pero si vives viendo hacia el pasado, enmarcando tus victorias, quizá te pierdas de las que Dios tenía pendientes todavía para ti. Si tu último discurso, como Josué, o más bien como no lo hizo Josué, es miren lo que conquistamos, quizá te pierdas el discurso de miren lo que vamos a conquistar. ¿Me estoy explicando o no? De hecho, es muy común en la cultura que tenemos en México y en el mundo hispano, ¿verdad?, en Latinoamérica, que cuando la gente prospera, inmediatamente lo que empieza a hacer es justamente enmarca su prosperidad, se la quiere mostrar a todo el mundo y se empieza a endeudar. Y el problema de muchos no es lo que reciben, sino qué hacen con lo que reciben. Porque gano más, pero ahora gasto el doble de lo que estoy ganando. Porque están enmarcando sus victorias en vez de decir voy a seguir creciendo, voy a tomar decisiones inteligentes con la dirección de Dios. Entonces, siempre contentos, di conmigo, siempre contentos, jamás conformes. Terminamos en Génesis 19, si me apoyan con el teclado, por favor. Regresamos a donde todo comenzó. Génesis 19, versículo 16.
Y deteniéndose él, los varones tomaron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas. Es decir, tomaron a toda su familia según la misericordia de Dios para con él, y lo sacaron y lo pusieron afuera de la ciudad. A veces nos enfocamos tanto en lo que hizo la esposa de Lot, que nos olvidamos o no ponemos atención en que Lot por un instante se detuvo. Y las instrucciones eran: no mires y no te detengas. Y él se para, quizá pensó en voltear atrás, y es cuando el ángel toma de su mano a toda la familia. Lo cual nos enseña que en nuestras fuerzas a veces sentimos ese impulso de parar, de detenernos, de tirar toda la toalla, de tirar la toalla, tirar toda la basura. Y solamente tomados de la mano de Dios vamos a poder seguir avanzando. En tus fuerzas no vas a poder continuar. La fuerza de gravedad del pasado es muy grande y te quiere atraer a mantenerte estancado, avergonzándote de lo que hiciste, o estancado al contrario, enmarcando lo que hiciste. ¿Te das cuenta que astuto es el enemigo? O sea, si no lo logro con la culpa, si no lo logro diciéndote mira lo desgraciado que fuiste, lo voy a hacer con el ego, enmarcando lo grande que fuiste, para que de alguna forma sigas volteando atrás y no mires hacia lo que Dios tiene para ti por delante. Y nos detenemos, y es solamente tomados de la mano de Dios que vamos a poder seguir avanzando. Si tú crees que esto se trata de hacerlo en tus fuerzas, no vas a poder en tus fuerzas. En todas las áreas de tu vida, aún en lo que parece no ser espiritual. El problema es que la gente cree que Dios solamente aplica para lo espiritual, que Dios me dé fuerzas para orar, para leer, para congregarme. Para todas las áreas de nuestra vida necesitamos de las fuerzas de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, de la sabiduría de Dios, de la dirección de Dios, en todo lo que tú hagas. ¿O no es la palabra, dijimos hace rato, para prepararnos para toda buena obra? ¿Te acuerdas de este hombre Bezalel, que dice que era lleno del Espíritu de Dios, pero que le dio espíritu y sabiduría en el Espíritu? ¿Para qué? No dice para la revelación de las Escrituras y la predicación de la palabra, sino para trabajar artesanalmente con sus manos, en piedra, en madera, en bronce, en hierro, y él hizo todo el mobiliario del tabernáculo. Y es un claro ejemplo de cómo Dios nos guía en todo. Y te lo he dicho recientemente, en todo lo que hagas. Tienes una cita, joven soltero, con alguien: Señor, dame sabiduría este día. Digo, no para ligarte a la chava, sino para conducirte correctamente. Tienes una cita de trabajo: Señor, tú guíame, tú abre, tú cierra puertas, tú dirígeme. Estás emprendiendo algo, pide la dirección de Dios. ¿Tienes algún problema? Pide la dirección de Dios. Estás enfermo, ningún médico encuentra. Dios, ilumíname, ponme a la persona, dime qué es, qué quieres que haga, cómo quieres que lo trate. Y Él te va a guiar, Él te va a dar sabiduría. De repente van a venir ideas y pensamientos, y es la voz del Espíritu Santo a tu vida guiándote, cuando tú entiendes que solo se avanza tomado de la mano de Dios. Viene un conflicto y nos encerramos: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando lo pongo en manos de Dios en oración, de repente vienen puertas, oportunidades, contactos, hasta gente que se acerca a decirte algo de lo que estabas pasando, que ni sabía lo que tenías, pero que Dios te lo mandó, porque entendiste lo que Jesús dijo: pegados a Él, fruto, más fruto, mucho fruto, pero separados de Él, nada podemos hacer. Eso sí, si le vas a Cruz Azul, por más que permanezcas pegado a Él, eso sí no va a cambiar. Pero en todas las demás áreas de tu vida, cree que tomado de la mano de Dios, tú puedes seguir avanzando hacia aquella nueva tierra. Vamos a orar. Dile: Dios, gracias te doy en esta mañana, tarde ya, por tu palabra. Dios, te pido perdón, dile, si en los días recientes o el año pasado, como Lot y su familia, me equivoqué. Te pido perdón por haber entrado a Sodoma y Gomorra, y llámale por su nombre. Dile: Señor, esto no estuvo bien.
no voy a abusar, pero tampoco voy a vivir lleno de culpa y condenación. Creo las verdades de tu evangelio, y hoy que te pido perdón, creo también que tu sangre me limpia de todo pecado, que me adoptas como tu hijo, que me libras de tu ira, que me pones bajo el abrigo de tu gracia, que cuento con tu favor y que ya no estoy ahora bajo la ira, por lo cual no hay ninguna condenación para mí que estoy en Cristo Jesús. De forma simbólica, levanta una de tus manos y dile: Señor, te entrego esta losa del pasado que venía cargando sobre mi espalda. Me despojo de ella en el nombre de Jesús y no permitiré más que me siga paralizando. Señor, te doy gracias porque en Cristo soy nueva criatura, y te pido que tú me lleves tomado de tu mano hacia adelante a la tierra que tú me mostrarás. Dios, también reconocemos que quizá aplicado para nosotros la segunda parte del mensaje, hemos vivido enmarcando lo que algún día hicimos. Hemos vivido de las viejas historias de lo que algún día logramos, de lo que algún día tú hiciste con nosotros, de lo que algún día tú nos diste. Y te damos gracias por esas victorias. Y tomando a José como analogía, Señor, gracias por aquellas ciudades que tú nos entregaste, pero hay algunas que están pendientes y también las queremos conquistar. Dile: Dios, perdóname si confundí el contentamiento con conformismo y me fui a alguno de los extremos. Perdóname si por una parte perdí el contentamiento creyendo que necesitaba más para ser feliz, a lo cual hoy renuncio a esa idea, y te pido que me des la gracia de disfrutar hoy lo que me has dado, pero que al mismo tiempo, Señor, siga teniendo la visión de entender qué es lo que tú quieres para mí el día de mañana. Ayúdame a encontrar ese equilibrio, siempre contento, jamás conforme, siempre contento, pero siempre avanzando. Y dile como Jabes: Dios, ensancha mi territorio, llévame a más para tu gloria en todas las áreas de mi vida, Señor. Enséñame a avanzar y toma mi mano para hacerlo, porque yo solo no puedo. Te pido perdón si en mi soberbia creí que mi capacidad era suficiente. Hoy reconozco que necesito de tu presencia, de tu palabra para lograrlo, y así lo haré este año y cada día de mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y que así sea. Que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.